Carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Panorama de la carta, segunda parte. Lo que la iglesia debe creer. Capítulo 1, versículos 15 al capítulo 2, versículo 23. Esta sección es esencialmente teológica. Consta de 3 partes. Estas 3 partes tienen como propósito demostrar la divinidad del Señor Jesucristo y la suficiencia de su obra para la salvación y santificación de los que en Él creen. Acompáñeme, por favor, a darle un vistazo a esta sección. En el primer punto, de forma breve, pero muy completa, el apóstol presenta al Señor Jesucristo como realmente es y debe ser conocido y creído. Muestra que en Él, por Él y para Él es quien Dios el Padre hace todas las cosas. Capítulo 1, versículos 15 al 23. Afirma que el Señor Jesucristo es la imagen del Dios invisible y el primogénito de toda creación. Versículo 15 del capítulo 1. Para ampliar el conocimiento de este dato, mire por favor las siguientes referencias bíblicas. Hebreos capítulo 1 versículo 3 y Juan capítulo 1 versículo 18. Enseguida, el apóstol argumenta por qué el Señor Jesucristo es la imagen del Dios invisible y el primogénito de toda creación. Dice que el Señor Jesucristo es antes de todas las cosas creadas. Capítulo 1, versículos 16 y 17. Esto implica que Él es creador, no creación. Él es la cabeza de la iglesia, el autor de la resurrección y el número 1 de los resucitados. Capítulo 1, versículo 18. Es el principio o quien da origen a todo. Es por Él que el Padre decidió, mediante la sangre de su cruz, reconciliar consigo mismo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo. Capítulo 1, versículo 20. Es por Él, por el Señor Jesucristo, que el Padre reconcilió a quienes fue escrita esta carta mediante su sacrificio para presentarlos santos y sin mancha delante de sí. Capítulo 1, versículos 21 y 23. El autor de la carta terminó este punto diciendo que de este evangelio es que él, Pablo, fue hecho ministro. En el segundo punto de esta sección, el autor habla del propósito de su ministerio como apóstol del Señor Jesucristo y de sus padecimientos por todos los creyentes, procurando edificarlos. Capítulo 1, versículos 24 al capítulo 2, versículo 7. En esta sección, el autor da algunos detalles del Evangelio y lo que implica enseñarlo. Del Evangelio dice que es un misterio que estaba oculto desde siglos, dado a conocer a quienes Dios quiso. Dice que Dios lo hizo ministro de su iglesia para dar a conocer ese misterio a los gentiles. Con el fin de presentar en Cristo a todo hombre, trabajaba luchando según la potencia de Cristo que actuaba poderosamente en él. Asimismo dice que se gozaba sufriendo en su cuerpo lo que falta de los padecimientos de Cristo por su iglesia. El tercer punto es el tema central de la carta. En este punto, el autor destaca la suficiencia del Señor Jesucristo y su obra redentora con el fin de contrarrestar el legalismo judío y algunas supersticiones paganas que estaban corrompiendo la sana doctrina que habían recibido por medio del trabajo ministerial
de Epafras. Capítulo 2, versículo 8 al 23. Epafras les había enseñado el Evangelio puro, tal como lo enseñaban los apóstoles. Pero algunos andaban predicando que para ser salvos, en verdad, además de creer que Jesús, el que fue crucificado, es el Cristo prometido para liberar al pueblo de Dios, debían circuncidarse, abstenerse de algunos alimentos y guardar las fiestas nacionales judías. Capítulo 2, versículos 16 al 23. Otros incluso andaban predicando que había que adorar a los ángeles para ser salvos, puesto que ellos funcionaban como mediadores entre Dios y los hombres. Capítulo 2, versículo 18. Por eso les dijo: mirad que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Capítulo 2, versículo 8. Los colosenses debían entender que abstenerse de comer algo, guardar los días conmemorativos, incluso el día de reposo, pretendiendo que por eso el Padre los perdonaría y los absolvería de la condenación, es asumir que el Señor Jesucristo no es suficiente. Es afirmar que su obra redentora no basta. Eso es corromper el Evangelio. Lo que el apóstol enseña aquí no es que no haya ningún motivo o razón para guardar el día del Señor como lo manda en el Decálogo. No significa que el cuarto mandamiento haya sido abolido. No. Lo que significa es que quien lo guarde pretendiendo que Dios lo perdona por guardarlo, desdeña la suficiencia del Señor Jesucristo y su obra redentora. Lo que el apóstol enseña en este punto es que no es necesario adorar a los ángeles, dejar de comer algo o guardar las fiestas solemnes, ni siquiera los días de reposo para obtener salvación. Esa doctrina no es conforme al Señor Jesucristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Los que en Él han creído están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también los creyentes han sido circuncidados con circuncisión no hecha a mano. ¿Cómo han sido circuncidados en Cristo los creyentes? Lo han sido al echar de sí el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Capítulo 2, versículo 11. ¿Cómo ha sido echado de los creyentes el cuerpo pecaminoso? Al ser sepultados con Él en el bautismo, en el cual son también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Capítulo 2, versículo 12. Estas son formas usadas por el Espíritu Santo para describir de forma didáctica el efecto legal y vivencial de la obra del Señor Jesucristo a favor de quienes se han acogido a ella mediante la fe. La circuncisión es una forma gráfica para describir cómo el Señor quita el dominio del pecado en quienes creen en Él. El cuerpo pecaminoso mencionado aquí es una forma de referirse al poder de la naturaleza del pecado, legalmente derrotado por la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, descrita con el bautismo. Con su muerte y resurrección, el Señor Jesucristo anuló el acta de los decretos condenatorios que había contra los creyentes, versículo 14, y despojó a los principados y potestades del pecado, recobrando su derecho para salvarlos y santificarlos.
todo lo requerido por la justicia de Dios para esto, Cristo lo pagó en la cruz y tiene toda autoridad para salvar y santificar a quienes creen en Él. Todo miembro de la Iglesia de Cristo debe saber que Él pagó por todos y cada uno de nuestros pecados con su muerte en nuestro lugar en la cruz. Asimismo debe saber que con su sacrificio compró todo lo necesario para derrotar nuestros pecados y obtener nuestra santificación y poder contemplar la hermosura de Dios. Todo lo que necesitamos, sabiduría y poder para vencer nuestros pecados y crecer en santidad a su imagen, fue comprado por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todo lo que necesitamos para crecer a la imagen del Señor Jesucristo, debemos pedirlo al Padre en nombre de su Hijo, porque Él fue quien pagó por ello. Asimismo, todo lo que necesitamos para vivir conforme a su reino, debemos buscarlo en Él, porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses capítulo 2, versículo 3.